¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia y nosotros iniciamos el programa con un tema muy importante, la educación superior, la educación universitaria. Analizaremos desde el punto de vista a la educación, si es vista como un negocio o como un derecho que nos da la Constitución a recibir una educación de calidad. Si bien la educación universitaria privada, porque también vamos a tocar la educación superior estatal, nos pagamos nosotros por recibir una educación, pues ¿qué tanto llega la calidad hacia las aulas? ¿Cuál es el futuro de los egresados universitarios, tanto de privadas como públicas? ¿Qué beneficios ha traído la aprobación de la ley universitaria? Pues bien, esto vamos a analizar la noche de hoy con los panelistas invitados, que son muy importantes, pero sobre todo conocedores del tema, y usted desde su casa podrá opinar a través del teléfono y también a través de las redes sociales. En tanto, antes de invitarles a responder nuestra pregunta, vamos a tomarle la temperatura al mar a propósito de la llegada del fenómeno del Niño e iniciamos el programa con termómetro marítimo. Termómetro marítimo, le tomamos la temperatura al mar la noche de hoy en Democracia. Y ahí está el mar peruano, vemos cómo está avanzando la temperatura en la parte amarilla, usted podrá ver Talara 23 grados, Pimentel 21 grados, nos mantenemos con esta temperatura hace 3 días atrás. Y vamos con el puerto más importante, Salaberry 20 grados. Bien, esa es la temperatura del mar. Todavía no hay una alerta, así es que se puede decir que todavía estamos con un niño moderado. No hay que preocuparse tanto ni alarmarse tanto, pues el fin de termómetro marítimo no es alarmar, sino alertar, para que usted esté prevenido y preparado. ¿Y cómo mejor? Conociendo la temperatura de las aguas de nuestro mar, porque debido a ese calentamiento es que se produce el fenómeno del Niño y como consecuencia para la costa nos trae el inicio de lluvias intensas, prolongadas hasta incluso 10 días. Imagínense, hablamos de cantidad de agua que sobrepasa el metro, así es que las viviendas colapsarían y muchos lugares, sobre todo la agricultura, los cultivos se inundarían y en fin. Nosotros hemos venido informando constantemente en los paneles que realizamos aquí en Democracia para que usted esté prevenido con respecto al fenómeno del Niño. Bien, iniciamos el programa, lanzamos la pregunta de esta noche con nuestra prueba de verificación ciudadana. La prueba de verificación ciudadana en Democracia nos trae la pregunta esta noche. Atención para que pueda participar. ¿La educación superior es un derecho o un negocio? Lo vamos a ver desde la educación pública a la educación privada. ¿Cuál es su opinión? Tiene que escuchar a los panelistas, el debate está sobre la mesa y en breve nosotros regresamos para iniciar el programa ya con nuestros invitados. Te invito a marcar el teléfono desde tu casa, línea fija al 481622, al RPM numeral 958590-006 y también a través de las redes sociales, Facebook/Democracia, a través del Twitter @DemocraciaUCB y a través del hashtag Democracia a las 7. Pues bien, a través de estas redes y el teléfono podrás estar comunicado y participar con nuestros panelistas. Puedes enviarnos tus preguntas y darle sí o no. ¿Es un negocio o es un derecho? Al final del programa conoceremos tu respuesta y tu veredicto. Nos vamos a una pausa y regresamos ya con el desarrollo en Democracia. Antes te recuerdo que la Universidad César Vallejo los invita a participar al 4º Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales, dirigido a docentes y profesionales de todos los niveles y público en general. Este 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo. Informes e inscripciones, carretera Pimentel, kilómetro 3.5 o también llamando al 480210. Regresamos con el detalle aquí en Democracia.
En el tema de esta noche en Democracia hablaremos sobre la educación universitaria, cuál es el concepto que se tiene en estos tiempos sobre la educación, cómo lo ve usted desde su punto de vista, lo ve como un negocio o una educación de calidad que dejó la aprobación de la ley universitaria. Bien, este tema vamos a debatirlo y diferentes puntos de vista. También vamos a ingresar con una llamada telefónica con Juan Paredes Castro, columnista muy importante, columnista de opinión del diario El Comercio en breve. En tanto le doy la bienvenida a la doctora Mercedes Collazos Alarcón, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Buenas noches, doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, señorita. Aquí estamos a la invitación. Excelente. Empezamos entonces. ¿Cómo vemos la educación? La educación es un derecho fundamental que se configura como un elemento básico para el desarrollo de las personas. La finalidad es integrar a la persona, que la persona esté educada. La educación universitaria tiene diversos objetivos, entre ellos la formación, que es básico, la formación profesional, la investigación, que muy pocas universidades la hacen, sobre todo investigación científica y tecnológica, y la creación intelectual, artística, pero sobre todo la difusión cultural. ¿Cree que esto se sigue manteniendo en todos sus niveles? ¿Qué está pasando con la educación superior privada? Analicemos el punto de vista primero. Bien, si empezamos nosotros desde la educación superior, ¿no? La educación superior universitaria y no universitaria. Bien. Dentro de la educación superior no universitaria hablamos de institutos superiores pedagógicos, tecnológicos, los CETPROS, que son institutos de formación también de poco tiempo, de corto tiempo, ¿no? Y en la educación superior universitaria estamos hablando pues desde el campo de vista de las universidades. Y dentro de las universidades pues existen universidades públicas y universidades privadas, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos nosotros de la educación, sabemos que es un derecho fundamental del hombre, y eso está en la Constitución Política del Estado y en todas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es un derecho adquirido de la persona. Si esto es así, y si hablamos de las universidades públicas, hoy en día hay bastante situación. No podemos decir que estamos en un caos, pero sí dificultades en que tienen que enfrentar las universidades públicas y adecuarse a lo que es la nueva ley universitaria. Pero toda vez que este caos que dice usted, o lo vemos como una crisis, ¿solamente la tiene la universidad pública o la universidad privada también? Bien, yo creo que en ambos, sino que en la pública dependemos del Estado, ¿no? De la inversión que haga el Estado. A pesar que consideramos nosotros que las universidades públicas son autónomas. ¿Por qué la gente no cree mucho en la universidad pública? ¿Por qué se han creado demasiadas universidades privadas? Y cuando los padres evalúan para matricular a sus hijos, siempre va a pesar la universidad privada que la pública. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Ha descuidado o cree usted que es a propósito para que las universidades privadas se beneficien? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque dentro de las universidades públicas también hay buenos profesionales, docentes de calidad, ¿no? Lo que yo pienso particularmente es en la inversión que se haga en las instituciones universitarias públicas. No solamente en ellas podemos de repente visualizar, ¿no?, una infraestructura pues excelente. ¿Por qué las universidades privadas se preocupan mucho por la infraestructura? No hablo de todas, pero sí la gran mayoría, en tener inmensos edificios, en tener laboratorios de última tecnología, cuando descuidan la base que son sus docentes. Y ahora con la ley universitaria pues están exigiendo docentes de calidad. Así es. Bueno, con las universidades privadas, ¿no? En las universidades privadas existe una mayor inversión, no solamente en infraestructura, sino también la inversión en la formación profesional, en las competencias de cada uno de sus maestros. Ahora, y más aún con la nueva ley universitaria, tanto la pública como la privada tiene que ponerse al día así. ¿Por qué la ley universitaria exige a la universidad privada el 30% de docentes ordinarios? ¿Porque este punto estaba descuidado?
No, sino que vamos a hablar desde el campo de vista profesional, ¿no? Yo soy docente de una institución pública, universitaria, y dentro de los horarios también me da esa oportunidad de poder trabajar en una universidad privada. Pero ¿cómo llega ese docente? Porque imagínese el trajinar, hay docentes que dan clases en 3 universidades en el día y también dan en pública, en 2 privadas y así. Entonces, ¿cómo llega ese docente a las aulas? ¿Qué tipo de docentes reciben los estudiantes? Bien, depende también. Yo diría... ¿Tendrá tiempo ese docente de capacitarse, de estudiar sus materias? Hay que dar, sí, hay un espacio de tiempo para cada uno de nosotros. Yo diría de repente, no. La que habla ha sido docente también y he trabajado en 3 universidades y acababa el día y seguía como nueva para el día siguiente empezar a trabajar. Lo que sí es interesante es la planificación. ¿Puede asegurar que con ese ritmo daba una educación de calidad? La preparación es básico. Si el docente universitario no se encuentra capacitado, bueno, pero si nosotros asumimos esos retos que son de verdad la exigencia en la calidad educativa universitaria, entonces sí podemos decir de que sí se da una calidad educativa. En todo caso, ¿estamos de acuerdo con este 30% que está exigiendo de docentes ordinarios la nueva ley universitaria? Me parece bien, me parece bien, ¿no? Me parece bien que tengamos docentes a tiempo completo, nosotros los llamamos en la universidad, ¿no? Donde ellos ya van a estar desde que empieza su horario hasta la hora que cumple con su jornada laboral y sale, ¿no? Pero dedicado a tiempo completo al trabajo que le compete como docente, no solamente en la parte académica, también en la investigación, también en la proyección social, ¿no? O sea, engloba, un docente a tiempo completo engloba esos 3 indicadores dentro de una universidad. Hemos visto ese lado positivo de la educación universitaria. ¿Alcanza en qué grado a la educación pública? ¿Qué calidad de docentes? Es paradójico, señorita, es paradójico. Quizás en la universidad privada somos más exigentes. El control, la disciplina, la presentación de sílabos, la presentación de sus clases, la evaluación continua al docente, porque uno entra a aula y hace un monitoreo, ¿no? Cómo está desarrollando la clase. Esa exigencia es la que tiene que darse en las instituciones universitarias públicas. Y le digo por qué. Porque los docentes de universidad pública son los que trabajan en las universidades privadas. Entonces, ¿por qué descuidar la parte del sector público de la universidad y darle, o sea, es más empeño profesional, es contradictorio académico? En un Estado que está invirtiendo como jamás lo han hecho en educación y donde las políticas están cambiando, se ha incrementado el sueldo a los docentes, pero la educación universitaria, ¿cómo está quedando? Así es. Porque entonces, no hay inversión en la universidad pública. Exacto, ¿no? Con esta aprobación de la ley universitaria, que va a haber un control, la fiscalización va a ser más rígida, ¿cree usted que se terminará con este problema? Sí. ¿Por qué? Porque la SUNEDU no solamente se va a dedicar a hacer una supervisión o un control desde el escritorio, ¿no? Desde el lugar donde ellos están, que es Lima, la central, sino que, según indican, van a salir a supervisar a las universidades. Y van a exigir investigación, de hecho. Que, si hablamos de números, la mayoría no lo da. Así es. Muy pocas. Entonces, porque es costoso. Así es. Y la investigación también está bastante descuidada, ¿no? De repente requiere de nuevos modelos educativos universitarios adecuados a cada contexto. Se copian modelos del exterior. Si hablamos de la educación básica regular, un solo modelo educativo para toda la nación, para todo el Perú. Son más de 90.000 escuelas. Son 90.000 contextos diferentes. ¿Por qué aplicar un solo modelo educativo desde la central?
¿Por qué no diversificarlo desde cada institución educativa, desde cada universidad? Un proyecto estratégico, cada universidad. O sea, ese modelo debe de ser para la universidad. Yo no puedo aplicarlo, ¿no?, a nivel nacional si es que yo tengo estudiantes de diferentes partes del Perú. Aquí en la región, hablábamos la semana pasada también, tenemos estudiantes quechua-hablantes, Incahuasi. ¿Pero en qué porcentaje estamos formando estudiantes competitivos? Porque ahora para vender las universidades dicen, no, competitivo, vas a tener fuente de trabajo, alcanzarás tus metas, todos tus objetivos serán cumplidos. No estamos engañando a los estudiantes si no tenemos profesores que realmente estén a la talla. Por eso digo, las universidades, tanto públicas y privadas, deben de estar a la vanguardia de las capacitaciones con sus docentes. No solamente en el área que compete, el profesional tiene que ser completo en toda la extensión de la palabra. Ahora tiene que ser polifacético, multidisciplinario y conocer de todo, mis. Entonces, la preocupación nuestra, mire. Pues bien, en el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial 2013-2014 sobre educación superior en el Perú, que, dice, ocupe el puesto 134, ocupa nuestra educación peruana el puesto 134 de 148 países. El reflejo de esto es la insuficiente formación de jóvenes profesionales capacitados, pero que sobre todo pueden incorporarse al competitivo mundo laboral. ¿Cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil? Sí. ¿Por qué? Porque de repente en las universidades, y hablamos en general, formamos profesionales no tanto de acuerdo con el mercado laboral, me parece, ¿no? ¿Qué se necesita más en el Perú? Carreras técnicas. ¿Qué estamos formando? Por ejemplo, si hablamos de la carrera de Derecho, nuestros profesionales egresan, ¿no?, de esta carrera como abogados, pero ¿dónde encuentran el campo laboral? Es difícil. A lo mejor hay un exceso ya de egresados o de profesionales. Y analizando cada carrera, entonces, y viendo también el contexto y de donde ellos se encuentran. Claro, y de acuerdo al avance de la región o la realidad de cada ciudad, ¿no?, de cada lugar. Aquí en Lambayeque tenemos el famoso proyecto de Olmos. ¿Qué necesitamos? Técnicos. Especialistas. Entonces, es más, necesitamos profesionales, no solamente que tengan una sola carrera, como yo les digo cuando estoy frente a aula con mis estudiantes. Ahora en este mundo competitivo, y hablamos de globalizado, que tienes que traspasar fronteras, no solamente una sola carrera, tienes que tener una visión, ser un ingeniero civil de repente, a lo mejor tengo que estudiar una especialidad, o a lo mejor tengo que dar un giro, ver otra ingeniería ambiental que engarce con ingeniería civil, o sea, mucha visión. Bien, pero este concepto, al aparecer el panorama para algunos teóricos del imperio, los países pobres como nosotros no necesitan científicos ni técnicos, lo que requieren son peones agrícolas y obreros no calificados. Basta que sepan leer, sumar y, aunque sean mal. ¿Sabe qué? Nos vamos con ese mensaje a la pausa y regresamos con la reflexión. Así es que les recuerdo que la Universidad César Vallejo los invita a participar del cuarto Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales y está dirigido a docentes y profesionales de todos los niveles y público en general. 2 y 3 de octubre en la Universidad César Vallejo. Informes e inscripciones en el kilómetro 3.5 carretera Pimentel o llamando al 480210. Regresamos con más aquí en Democracia.
Bien, quedaba pendiente la reflexión. Los países pobres, ¿será que no necesitamos científicos ni técnicos? Lo que realmente necesitamos son peones, basta que sepan leer y escribir, aunque sea mal, según los teóricos de otros países. ¿Cómo nos ven? Su opinión, su reflexión. La verdad es... ¿Estaremos dando este panorama hacia otros países? Yo creo que no. La educación está cambiando. La educación en el Perú está mejorando, desde la educación básica regular. De repente no hay muchísimos logros, pero por lo menos el cambio de actitud del docente ya es importante, porque piensa en que tiene que seguirse capacitando si quiere competir con los demás. Mire, digamos que el docente de hoy ya tiene claro que si que el título profesional ya no basta. No basta. Que tiene que seguir una maestría, un doctorado, una especialización obligatoria. Y es más, es más. Yo ya terminé un doctorado en educación, supongamos. Bien, ¿ya terminó la tarea? No, porque hasta los términos en educación y en la formación de los estudiantes, en el perfil de las diversas carreras profesionales cambian. Se va actualizando los planes estratégicos de las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que seguir avanzando y ¿terminó ahí la tarea profesional? No, tiene que, yo le digo siempre, dar un giro, ¿no? Y seguirse capacitando, pensando de repente en otra carrera. Y esto de la especialización, como muchos críticos dicen, estos grados que antes no existían, el doctorado, la maestría, el PhD, ¿se han creado solamente para hacer negocio? No, ¿No para alcanzar una calidad educativa? No, no es así. Siempre digo, la educación es inversión y la educación es primero. Entonces, no podemos esperar a que solamente el Estado nos pueda brindar esa oportunidad de seguir capacitándonos. Uno como profesional ya tiene que invertir, no es un gasto, invertir, ¿no?, en su propia profesionalización. Y el profesional, así sea técnico, tiene que seguir capacitándose. ¿Pero por qué la universidad pública es la menos beneficiada con respecto a maestrías, doctorados? Porque la mayoría estudia en universidades privadas. Digamos que el negocio está más para las universidades privadas que para las públicas. No, no. ¿Por qué? Porque en la universidad pública, si me habla de maestrías y doctorados, también se paga, y se paga bien. En un primer entonces se pagaba en dólares, y gracias, ¿no? Dólares. Estudiar en una maestría en una universidad pública es más caro que en una privada. Sí. Ajá. Yo puedo dar fe. ¿Una competencia desleal? No. No tanto. No podemos hablar de deslealtad. Ya. No podemos hablar de deslealtad, sino que uno, como profesional, ¿no?, ve la oportunidad, una laboral, y la oportunidad en seguirse capacitando. Si yo veo que los recursos no me alcanzan, económicos no me alcanzan, ¿no?, entonces, en mi persona, por ejemplo, yo puedo dar fe de mi universidad, y no es porque estemos frente a su programa, ¿no? Me he formado en la Universidad César Vallejo. Da oportunidades. Y me ha dado la oportunidad de estar donde estoy. ¿Y por qué no agradecer? Y fue la oportunidad. Yo no podía estudiar en una universidad pública. Bien, ¿y cuánto está costando? A ver, hablemos sincerémonos en los precios. ¿Cuánto está costando una maestría en una universidad pública y cuánto nos puede costar en la privada? Bueno, si hablamos de las regiones, en Lima una maestría no baja de 60,000 soles, 70,000 soles. Y hasta en dólares, que a veces me asustan, ¿no? En cambio, en nuestra región, pues encontramos, y yo le digo como un ejemplo práctico, la maestría en gestión pública, por ejemplo, ¿no? En la Universidad César Vallejo está 100 soles la inscripción, 100 soles la matrícula y 200 soles mensuales. Estos profesionales que confían en esta universidad y en la escuela de posgrado, ¿no?, salen con sus 18 meses estudiando su maestría, pero salen sustentando su tesis. ¿Pero qué tipo de docentes traemos? ¿Estamos en la capacidad de traer docentes del extranjero?
y hablo de la universidad, discúlpeme si soy yoísta, ¿no? Sino que lo practico. Sí, tengo un doctorado en gestión pública, que en el segundo ciclo un docente me ha venido de Colombia y el otro está viniendo de España para el segundo curso. ¿Y cuáles son los costos del doctorado en gestión pública? 300 soles. ¿No? Entonces, sí, no es necesario que el profesional de repente pueda, y si está con los recursos económicos, si le alcanza, qué bueno, qué bien, y si no, si hay oportunidades. Bien, pero para Daniel Mora, el avanzando. congresista Daniel Mora, justamente ha dicho, que integra la Comisión de Educación, ha dicho, la educación universitaria se convirtió en una mercancía, y niega que la creación justamente de la superintendencia, de la que usted acaba de mencionar también, y que fue rechazada por los rectores, implique una amenaza estatista. No creo, no. Quizás un mayor control, aunque ahora aún todavía no están, digamos, todos los lineamientos claros podemos decir la transferencia que hubo de la Asamblea Nacional de Rectores a la SUNEDU, ¿no? Aún sí tenemos algunas dificultades, ¿no? Pero ahí debe de haber, y tiene que ser así, un mayor control. Son ellos quienes van a salir. Quizás se oponían a la SUNEDU porque les implica mayor control, y el mayor control significa mayor gasto, porque si queremos pasar la evaluación tenemos que tener docentes de calidad, tenemos que contar con este 30% de docentes ordinarios, nuestras maestrías tienen que traer docentes del extranjero, entonces quizá por eso había mucha oposición a la SUNEDU, al rechazo de la SUNEDU. Podría ser. Porque no querían ser fiscalizados, sí, y no querían ser plenamente autónomos. Mire, la SUNEDU ha sacado un reglamento de infracción y sanciones bastante fuertes, ¿no? Y es preocupante también. Sin embargo, hay que asumir retos y riesgos, pues. Eso nos da pie para seguir mejorando desde las universidades privadas y las universidades públicas. Sí, y ser competentes y competitivos. Ahora digamos que la SUNEDU les va a obligar, porque es obligatorio que ustedes traigan docentes competitivos. Los docentes competitivos no les va a costar no es algo económico, es algo caro. Si queremos traer un docente de Oxford, pues imagínense cuánto va a cobrar por una maestría. Entonces, las universidades van a gastar más de ahora en adelante, pero invertir más yo creo que las universidades, sobre todo las universidades privadas, tienen sus promotores, sus dueños, sus propios modelos educativos, ¿no? Y ahí pues hay inversión, tiene que haber inversión si queremos mejorar. Y ahí está la calidad. Y lo repito, no solamente la inversión en infraestructura, en calidad académica, las pasantías, por ejemplo. Nosotros hemos tenido una pasantía en Argentina el año pasado. El próximo año se visualiza para febrero, creo que es una pasantía a España. Ya estamos nosotros, ¿no? En este mundo competitivo globalizado, sabiendo ya de que sí, pues que hay que ir cambiando, y sobre todo la mentalidad también de los profesionales. Pero en todo caso, digamos que van a bajar sus utilidades, pero no van a perder. No tanto bajar. ¿No cree usted? No, es inversión. Yo no lo veo Es un reto también para la universidad que quiere pasar la prueba de fiscalización y estar en el camino de la competitividad, pues tiene que estar con docentes de primer nivel. Claro que sí. Y esto es para la mejora. O sea, no lo podemos ver de repente como una dificultad, veámoslo como un reto de mejora de la calidad académica. Si queremos tener buenos profesionales, si queremos tener técnicos de calidad, invertamos, y que el Estado invierta lo que debe de ser. Y con esta fiscalización vamos a terminar con lo que ocurrió con la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con este negociado de los títulos de los doctorados. Qué pena, mi alma mater. Yo recuerdo cuando yo llevé la primera carrera en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, no me costó un sol. Ni siquiera me costaba los pasajes. Mire. Y si es bien cierto, no teníamos la infraestructura que ahora tiene, porque ahora tiene una infraestructura de lujo, bien bonita la universidad, ¿no? Pero sí teníamos nuestros docentes, que la misma universidad los enviaba, los capacitaba en México, en Brasil, y ellos venían
preparados con sus maestrías, y qué bonitas clases nos daban, de verdad, encantadísima. Pero parece que ha quedado más en la infraestructura ahora que en la calidad académica. Y sí, es mi alma Difícilmente van a continuar esos negociados, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, de verdad, tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de que nuestro Perú tiene que cambiar. Y si sabemos que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo del país, entonces hagamos lo propio cada una de las universidades, tanto públicas como privadas. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con este tema tan interesante, y que espero que ustedes estén ahí detrás de la pantalla y no se muevan, porque quien pierde son ustedes, ¿ah? Si no se enteran de lo que viene ocurriendo con la educación superior y en el mundo, la educación con calidad contribuye con el 2% del PBI. En el Perú, la mala educación jala hacia abajo, hacia algo gravísimo, sobre todo si hablamos de la educación pública. ¿Qué está pasando con el gobierno y qué solución? ¿Cuáles son las propuestas? Vamos a regresar con esto, y también la única esperanza será aumentar el volumen de nuestras exportaciones para que así el gobierno se anime e invierta en la educación pública superior. Regresamos con eso luego de la pausa y con más aquí en Democracia. Te recuerdo y te sigo invitando a que participes de este cuarto Congreso Internacional de Educación 2015, Educación, una mirada intercultural hacia la calidad educativa. Contará con la participación de ponentes de talla nacional e internacional y está dirigido a todos los docentes y a profesionales de todos los niveles y público en general. Informes e inscripciones al 480210 y se realizará el 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo. Pausa y regresamos. Continuamos con el programa y vamos a comentar las redes, las respuestas que están dando los televidentes a través del Facebook, a través del hashtag Democracia a las 7 y también del Twitter. Pues los comentarios a la pregunta: ¿la educación superior es un derecho o un negocio? Aleida Karina Vázquez dice: en estos últimos tiempos se ha comercializado, lo que ha hecho que no se priorice la investigación, lo que hablábamos con la doctora Mercedes. César Valencia dice: ambos, es un derecho y es un negocio. Bien, Peter Ortiz Méndez dice: hoy en día ha proliferado muchas universidades particulares, lo que crea un clima de desconfianza en la educación superior y da la impresión que todo es un negocio, pero redondo. Enrique Chávez dice: debe de haber un control sistemático de la calidad educativa en las casas superiores de estudio, sobre todo en las particulares. Se escucha mucho de la libertad pedagógica, pero del profesor nada, de la calidad educativa tampoco, de la supervisión peor. Quiere decir que la educación, desde mi punto de vista, es un negocio. Bien, esto es lo que nos están comentando sobre el panel que venimos realizando aquí en Democracia, y se suma a nuestro panel, y le doy gracias por estar aquí porque acaba de llegar desde Lima en su vuelo, está muy agotado, pero lo importante es que él está haciendo presencia aquí en Democracia para brindarnos todo su conocimiento. Se trata de Juan Paredes Castro, columnista de opinión del diario El Comercio. Buenas noches, bienvenido a Democracia. Buenas noches, gracias. Hablamos nuestro tema de hoy, la educación superior, un negocio, un derecho. Y la reflexión en la que estamos con la doctora Mercedes, directora de posgrado de la Universidad César Vallejo, analizando que falta mucho todavía trabajar en calidad educativa. Desde su punto de vista como crítico, ¿cómo ve usted la educación superior universitaria? Bueno, la legislación y la acción gubernamental de los últimos tiempos se ha ocupado muy poco de la educación superior, con excepción del gran debate que generó la nueva ley universitaria, y creo yo con algunos pasos importantes que la actual gestión ministerial ha podido emprender. Todavía faltan algunos ajustes importantes en el campo de la educación superior, pero ahí lo que se tiene que respetar es la libertad, tanto la libertad académica como la libertad de investigación.
la intervención, digamos, sustantiva, vertical del Estado o del gobierno en la educación superior es y sería demasiado peligrosa. Creo yo que el hecho de que el sistema universitario haya pasado por crisis en algunas veces muy profundas, no significa de que el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que seguir creando las mejores condiciones de desarrollo de la misma manera que en el campo cultural y científico. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el Estado no es creador de cultura? Debe tener autonomía, que está muy bien. El Estado no es creador de cultura, el Estado no es creador de ciencia, ¿no? El Estado no es creador de academia, no, pero el Estado sí puede crear las condiciones necesarias, legislativas, administrativas, financieras, económicas, presupuestales, pero con dejando absoluta libertad y autonomía a las autoridades académicas y a las estructuras propiamente universitarias. Esta oposición que tenían las universidades justamente a ser fiscalizadas a través de SUNEDU, ¿cuál era el mensaje para usted sobre esta oposición? ¿Qué querían evitar detrás? Es que quizás lo que no hemos tenido es un ente de supervisión idóneo, ¿no? Pero eso... La ANR, usted lo veía, o muchos, lo veían como un club de amigos, no como un ente supervisor. Cuando se habla de autonomías, hay que hablar también de los ajustes, reorganizaciones y replanteamientos que se dan dentro de las propias autonomías. El hecho de que una autonomía vaya a funcionar con algunos defectos, ¿no?, o fallas o vacíos, no significa que hay que intervenir en ellas. Para eso está, digamos, la estructura universitaria en su conjunto, para rectificar rumbos, ¿no? Pero ahí está la legislación. La legislación establece las condiciones para que la universidad tenga la autoridad o la coordinación necesaria en su actividad académica a futuro. Bien, pero le decía yo, ¿por qué la Asamblea Nacional de Rectores no dejó huella? O no sé si me equivoco yo. ¿Dejó huella la ANR? ¿Una huella positiva como ente fiscalizador? Yo no puedo tener una mirada desde adentro de la vida universitaria porque no soy ni académico, soy un profesor invitado muchas veces en las universidades, soy más un conferenciante en las universidades, no tengo la experiencia académica de por dentro, no tengo la mirada interior, pero desde afuera, desde donde, lo que nos interesa, de alguna manera, que recibe. De alguna manera el diario donde yo he trabajado muchísimos años y sigo trabajando todavía como columnista, el diario sí ha tenido posiciones críticas, pero siempre con el acento puesto en la libertad académica que tiene que existir en las universidades. O sea, las intervenciones gubernamentales en la forma que sea son perniciosas. Y si la legislación, que lógicamente no proviene de otra fuente que la del Parlamento, una legislación se vuelve intervencionista, igual de perniciosa es. O sea, ninguna de las dos cosas. No puede haber una legislación abierta para un intervencionismo gubernamental, ni una legislación prácticamente que le sirva en bandeja al gobierno un mangoneo del mundo académico propiamente universitario, que es muy creativo, ¿no? Y tiene que ser muy creativo y abierto. Bien, en todo caso, para entenderle mejor y para el público que nos sigue, esta intervención, esta fiscalización de SUNEDU, ¿usted lo ve de un punto de vista positivo, negativo? Yo tendría que ver su actuación. Estamos recién pasando a una etapa diferente. No estoy pensando yo en este momento cuál sea su comportamiento, pero tendríamos que ver, a la luz de la legislación nueva y del ordenamiento nuevo, cuál es la actuación de este nuevo organismo, ¿no? Pero ¿no es positivo que exija contar con el 30% de docentes ordinarios, que exija que los grados, estudiar una maestría, un doctorado, implique traer profesores, docentes de calidad de otros países?
Esto no es algo Por eso, positivo. yo pienso que estamos ante una legislación con un sesgo intervencionista y con una participación del propio Ministerio de Educación también intervencionista. Entonces, todos son elementos intervencionistas con los cuales yo particularmente estoy en desacuerdo. Las universidades tienen que trabajar dentro del más amplio espíritu de libertad y de creatividad y de investigación. No puede haber parámetros y camisas de fuerza que limiten el desarrollo precisamente de lo que es el valor supremo en el mundo universitario, que es el pensamiento. En todo caso, usted está diciendo en muy poco tiempo para aprobar de manera, dar una opinión muy buena sobre la ley universitaria, porque todavía no se ha desarrollado en su conjunto. Y mire usted que estamos en un mundo nuevo de innovación, de competitividad, donde el Internet es el mejor ejemplo desde hacia dónde podemos llegar, ¿no? en un mundo de creatividad sin límites. Entonces, ¿cómo en estos tiempos estarle poniendo parámetros rígidos a la enseñanza superior y a la enseñanza universitaria? Eso no me parece lógico y congruente con un mundo tan abierto y tan innovativo como el de ahora. Bien, un mensaje muy interesante, porque nosotros teníamos aquí otro tipo de debate, pero ¿cuál es el mensaje? Porque ya estamos casi a punto de terminar el programa, hacia los padres de familia, porque tienen mucha esperanza con esta nueva ley universitaria. Bueno, para los padres de familia, la esperanza suprema es la que de sus hijos se desarrollen de la mejor manera y con las mayores capacidades en el mundo universitario, ¿no? Pero el mundo universitario es ciertamente un mundo de carreras, donde todos eligen las carreras de su mayor vocación, ¿no? Y de su mayor interés profesional. Pero ese mundo académico no tiene que tener limitaciones, ¿no? Probablemente el chico logre una carrera de ingeniería civil, logre una carrera de medicina humana, logre una carrera de humanidades, ¿no? Historia, filosofía, sociología, etcétera. Pero si hace su carrera en un mundo universitario lleno de parámetros rígidos, ¿no? Esa carrera comparativamente con cualquier otra en otra universidad, ¿no? Va a tener serias limitaciones. Caramba, qué interesante. Vamos a leer unos comentarios de las redes sociales y venimos con la respuesta del público con nuestra prueba de verificación ciudadana. Kelvin Santi Esteban dice: debe ser un derecho, pero en los últimos años ha primado los ingresos económicos en las universidades, dejándose de lado los proyectos científicos y la investigación, que sobre todo contribuye al desarrollo de la sociedad. Joyce Vargas dice: hace muchos años que dejó de ser un derecho para convertirse en una actividad lucrativa de empresas nacionales que ven en la educación una competencia, un sector donde se incrementan solamente los ingresos económicos y no la calidad educativa. Iván Solís dice: mientras no empecemos a ver una clase profesional de mayor calidad, lamentablemente la educación superior seguirá siendo un negocio. Se debe priorizar la educación de calidad. Vamos con los resultados de la gente que votó a través de nuestra línea telefónica y dio respuesta a la pregunta. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, la pregunta de esta noche en el panel: la educación, ¿la educación superior es un derecho o un negocio? ¿Cuál fue la opinión del público a través del panel que ha venido siguiendo y de las conclusiones de el especialista derecho? Dice ambos, derecho y negocio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Conclusiones, doctora Mercedes. Bien, mire, ningún promotor o ningún empresario va a invertir para perder, y hay que ser honestos, ¿no es cierto? Entonces, es un negocio. Tanto es un negocio, pero también es un derecho. Ajá, porque nos otorga la Constitución. Algo importante, el padre de familia también tiene libertad para escoger la universidad o la institución a donde quiere que vaya el hijo a educarse. Y estamos viendo que más prefiere la privada que la pública. Así es. Bien. Su conclusión, por favor.
Bueno, yo no hablaría de negocio, yo hablaría más bien cuán importante es invertir en educación. Así es, ¿no? invertir. Y cuáles son los costos y beneficios de esa inversión. Yo no usaría el término negocio en un ámbito tan delicado y tan sensible como el universitario, o la enseñanza en general, la primaria, secundaria y superior. Yo creo que lo que hay que valorar es la calidad de la inversión. Si es una inversión de costo-beneficio estrictamente utilitario, mercantilista, entonces estamos ante una inversión que lo que busca es una prioridad de renta antes que de una calidad educativa. Bien. Pero si la inversión es de calidad y prioriza elementos, digamos, fundamentalmente de calidad, va a ser una inversión en la que la palabra negocio va a estar fuera del tablero. Pero inversión, invertir para beneficio, igual. Por supuesto, pues, ¿no? por supuesto. Pues bien, muchísimas gracias a mis panelitas, doctora Mercedes, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, y Juan Paredes Castro, columnista de opinión del diario El Comercio. Gracias a los dos. Señores, con ustedes las preguntas fueron puestas sobre la mesa y suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana con más en Democracia.